Mucho antes de que el juicio se manifestara como fuego visible, antes de que la memoria humana asociara el nombre de Sodoma con ruina irreversible, hubo generaciones enteras que vivieron convencidas de que nada esencial estaba mal. Esa es una de las tragedias más profundas de la historia. La destrucción no llegó cuando la ciudad se sentía perdida, sino cuando se sentía segura. Cuando la estabilidad había anestesiado la percepción del peligro. Cuando la prosperidad había sustituido a la vigilancia moral. Sodoma no fue edificada sobre caos, sino sobre orden. Sus calles estaban trazadas, sus mercados funcionaban, sus alianzas políticas garantizaban estabilidad regional. No era una ciudad improvisada. Era una civilización organizada. Y precisamente por eso su caída no fue interpretada como accidente, sino como advertencia. Porque cuando una estructura sólida colapsa, no lo hace por un error aislado, sino por fallas acumuladas que fueron ignoradas durante demasiado tiempo. El valle que la rodeaba ofrecía todo lo necesario para que el ser humano creyera que había alcanzado el dominio completo de su entorno. La tierra producía sin resistencia. El agua no faltaba. El comercio fluía sin interrupciones. Y cuando la naturaleza deja de representar amenaza, el ser humano empieza a creerse autosuficiente. No necesita ayuda. No necesita corrección. No necesita rendir cuentas. Ese estado mental no surge de la noche a la mañana. Se cultiva lentamente. Se transmite de padres a hijos no mediante discursos, sino mediante actitudes. La siguiente generación aprende no lo que se enseña con palabras, sino lo que se tolera con silencio. Así, prácticas que antes habrían generado alarma comienzan a verse como inevitables. Luego como normales. Finalmente como incuestionables. La injusticia no apareció como una ruptura violenta, sino como una reorganización de prioridades. El bienestar propio se volvió superior al bienestar colectivo. La conveniencia personal comenzó a pesar más que la equidad. El poder dejó de entenderse como responsabilidad y empezó a ejercerse como derecho. Y cuando el poder se divorcia de la responsabilidad, la crueldad se vuelve funcional. La Escritura no describe a Sodoma como una ciudad ignorante de conceptos morales, sino como una ciudad que los había rechazado conscientemente. Esa distinción es clave. No se trataba de desconocimiento, sino de resistencia. No de ausencia de valores, sino de sustitución deliberada. El bien no había desaparecido, había sido redefinido hasta perder su significado original. El clamor que asciende no es un fenómeno místico abstracto. Es la suma de decisiones humanas que ya no pueden ocultarse bajo la apariencia de normalidad. Es el peso acumulado de abusos no corregidos, de violencia legitimada, de dignidad humana erosionada. Cuando ese peso alcanza cierto umbral, la historia bíblica muestra que el juicio deja de ser una posibilidad distante y se convierte en necesidad estructural. Dios desciende no porque haya perdido control, sino porque la justicia no puede operar desde la indiferencia. La verificación no es un trámite, es una declaración de que ninguna condena es emitida sin evidencia plena. Antes del juicio, siempre hay observación. Antes de la destrucción, siempre hay oportunidad. La revelación a Abraham introduce un elemento que atraviesa toda la narrativa bíblica, la intercesión como última barrera antes del colapso. Abraham no defiende a Sodoma por simpatía cultural, sino por principio moral. Su pregunta no busca manipular a Dios, sino entender si aún existe un espacio donde la justicia pueda convivir con la misericordia. Cada número que Abraham menciona reduce el requisito, no porque Dios esté cediendo presión, sino porque la misericordia busca desesperadamente una razón para actuar. 10 personas. No líderes. No héroes. No profetas. 10 individuos con conciencia activa. 10 que se negaran a normalizar lo inaceptable. Ese número revela una verdad inquietante: una sociedad puede sostenerse con muy poco bien, pero no puede sobrevivir cuando el bien desaparece por completo. Cuando los mensajeros entran en la ciudad, la prueba no requiere discursos ni señales sobrenaturales. Basta con observar la reacción frente a lo básico: hospitalidad, respeto, límites. Sodoma falla no en lo complejo, sino en lo elemental. Y lo hace de forma colectiva, organizada, sin vergüenza ni freno. La noche se convierte en revelación. La masa no solo participa del abuso, lo exige. No hay disenso. No hay resistencia interna.
No hay voces que pidan contención. Ese silencio moral es más aterrador que cualquier acto violento. Porque indica que la conciencia colectiva ha sido eliminada. La ceguera que cae no produce arrepentimiento. Produce frustración. El deseo persiste. La insistencia continúa. La señal física solo confirma una realidad espiritual ya establecida. Sodoma no puede ver porque no quiere ver. La orden de huir expone otro nivel del drama humano. La dificultad no es creer en el juicio, sino abandonar lo familiar. Lot no es malvado, pero está atrapado. Representa al individuo que ha aprendido a sobrevivir dentro de un sistema corrupto sin enfrentarlo. Su corazón está dividido. Y un corazón dividido no puede moverse con rapidez cuando el tiempo se acaba. La salvación llega con urgencia, no con ceremonia. La gracia no espera que Lot esté emocionalmente listo. Lo saca porque quedarse significaría morir. Hay momentos en los que la misericordia actúa de manera incómoda porque el peligro ya no permite gradualidad. La advertencia de no mirar atrás atraviesa lo físico y lo psicológico. Mirar atrás es desear lo que se deja. Es intentar conservar identidad en aquello que está siendo juzgado. Es negar la separación necesaria para sobrevivir. El amanecer llega y con él la consecuencia. El fuego no distingue entre edificios y valores, porque ambos habían sido construidos sobre la misma corrupción. La destrucción no es caótica, es total. Lo que fue símbolo de prosperidad se convierte en evidencia de fragilidad. Desde la distancia, Abraham observa el humo elevarse. No hay palabras. Solo comprensión. La intercesión ha terminado. El juicio no fue evitado porque ya no quedaba base para evitarlo. La supervivencia de Lot no implica restauración inmediata. El trauma persiste. El miedo gobierna. El aislamiento distorsiona el juicio. El pecado deja secuelas que no se eliminan simplemente escapando del lugar. El juicio termina, pero las consecuencias se prolongan. Sodoma desaparece como ciudad, pero nace como símbolo. No un símbolo de miedo irracional, sino de proceso moral. Los profetas la utilizan para confrontar sociedades vivas, activas, prósperas. La comparación no se centra en el fuego, sino en la soberbia, la indiferencia, la abundancia sin compasión. Cuando Jesús menciona a Sodoma, la advertencia se vuelve aún más personal. El juicio ya no se mide solo por acciones visibles, sino por la respuesta a la verdad recibida. Donde hay mayor luz, hay mayor responsabilidad. Rechazar la advertencia es más grave que nunca haberla oído. Así, Sodoma deja de ser un evento histórico aislado y se convierte en un patrón recurrente. No en forma, sino en esencia. Cada vez que una sociedad normaliza el abuso, ridiculiza la corrección y silencia la conciencia, el proceso vuelve a activarse. El fuego nunca es el comienzo. Siempre es el final. Lo verdaderamente decisivo ocurre mucho antes, en el largo periodo donde aún hay tiempo, pero ya no hay interés en cambiar. Sodoma no cayó porque Dios dejara de amar. Cayó porque dejó de escuchar. Porque confundió paciencia con aprobación. Porque interpretó silencio como permiso. La continuidad de esta historia no depende de repetir el fuego, sino de comprender el silencio que lo precedió. Porque lo verdaderamente inquietante de Sodoma no fue el momento en que ardió, sino el largo tiempo en que pudo haber cambiado y no lo hizo. Ese tiempo no estuvo vacío de señales. Estuvo lleno de oportunidades desperdiciadas, de advertencias ignoradas, de voces internas silenciadas por la comodidad. Cada sociedad desarrolla mecanismos para tranquilizar su conciencia. Sodoma no fue la excepción. Cuando las primeras señales de deterioro comenzaron a incomodar, surgieron explicaciones. Se habló de progreso, de libertad, de nuevas formas de entender la vida. Se redefinieron palabras antiguas para que dejaran de acusar. Se reinterpretaron principios para que dejaran de limitar. Así, lo que antes era transgresión pasó a ser expresión personal. Lo que antes era abuso pasó a ser derecho. Lo que antes era vergüenza pasó a ser orgullo. Ese proceso no requirió conspiraciones ni imposiciones externas. Se sostuvo con algo mucho más poderoso, aprobación social. El ser humano teme profundamente quedar fuera del consenso. Y cuando el consenso se desplaza, muchos se desplazan con él, no por convicción, sino por supervivencia social. Así, incluso quienes conservaban dudas aprendieron a callarlas.
El silencio se volvió moneda de cambio. Callar era más seguro que confrontar. Adaptarse era más cómodo que resistir. Con el tiempo, esa adaptación produjo una generación que ya no recordaba por qué ciertos límites habían existido. Los percibían como caprichos del pasado, como restricciones sin fundamento. Cuando se pierde la memoria moral, los límites parecen arbitrarios. Y lo arbitrario siempre resulta opresivo para quien desea actuar sin freno. La educación dejó de formar carácter y comenzó a reforzar deseo. El liderazgo dejó de exigir responsabilidad y comenzó a proteger privilegios. La espiritualidad dejó de incomodar y se volvió decorativa. No porque fuera prohibida, sino porque fue vaciada de contenido. En Sodoma no era necesario perseguir la fe, bastaba con volverla irrelevante. La indiferencia espiritual es más eficaz que la persecución. Porque mientras la persecución genera resistencia, la indiferencia genera olvido. Y lo que se olvida deja de influir. El clamor que asciende no es solo de víctimas visibles. Es también el clamor de una verdad relegada, de una justicia desfigurada, de una creación forzada a sostener estructuras que ya no honran su propósito. Ese clamor no acusa con palabras, pesa. Se acumula. Presiona la historia hacia un punto de resolución. La paciencia divina, tan mal interpretada, no es pasividad. Es espacio. Es tiempo concedido para que el ser humano se observe a sí mismo y corrija el rumbo. Pero cuando ese espacio se utiliza únicamente para profundizar la corrupción, la paciencia deja de cumplir su función restauradora y se convierte en testigo del rechazo. La intercesión de Abraham revela que, incluso en ese punto avanzado, la puerta no estaba cerrada. La pregunta no era si Dios podía perdonar, sino si había algo que pudiera ser preservado. La ausencia de una respuesta afirmativa no señala falta de misericordia, sino falta de fundamento. La historia muestra que Dios no destruye por placer ni por irritación. Destruye cuando preservar implicaría validar un sistema que ya no permite vida. El juicio no es venganza, es contención. Detiene una expansión que, de continuar, habría corrompido incluso lo que aún no había sido alcanzado. La noche final en Sodoma no fue excepcional por su violencia, sino por su claridad. Todo quedó expuesto. No hubo disfraces. No hubo ambigüedades. La ciudad mostró lo que realmente era cuando creyó que nadie la observaba. Ese momento selló su destino. La dificultad de Lot para abandonar la ciudad no debe leerse como debilidad aislada, sino como advertencia universal. Incluso quienes no participan plenamente del mal pueden quedar emocionalmente atados a él. La costumbre genera lealtad. La familiaridad crea dependencia. Y la dependencia nubla el discernimiento. Por eso la salida no fue elegante ni gradual. Fue abrupta. Porque hay contextos donde la gradualidad deja de ser sabia. Hay entornos donde permanecer un poco más equivale a perecer. La gracia, en esos casos, actúa con firmeza, no con suavidad. La prohibición de mirar atrás contiene una de las enseñanzas más profundas de toda la narrativa. No se trata de nostalgia superficial, sino de orientación interior. El ser humano no puede avanzar hacia la vida mientras su deseo sigue apuntando hacia lo que debe morir. El cuerpo puede salir, pero si el corazón permanece, la separación no se completa. La destrucción que siguió no fue solo geográfica. Fue simbólica. El fuego consumió no solo edificios, sino narrativas falsas, seguridades ilusorias, promesas vacías. Todo aquello que parecía sólido fue reducido a humo. No quedó nada que pudiera ser idealizado. Desde lejos, la observación de Abraham marca un punto de inflexión. El patriarca no celebra ni se justifica. Comprende. Y esa comprensión es más pesada que cualquier emoción. La intercesión ha llegado a su límite. No porque fallara, sino porque ya no había que interceder. La supervivencia posterior no fue restauración inmediata. Fue existencia marcada por la pérdida. La cueva no es solo refugio físico, es símbolo de retraimiento, de miedo persistente, de identidad fragmentada. Escapar del juicio no equivale a sanar de sus efectos. Las consecuencias se extienden más allá de la generación inmediata. Las decisiones tomadas bajo trauma producen líneas históricas complejas. El juicio corta, pero no repara automáticamente. La reparación requiere tiempo, conciencia y dirección, y esas cosas no siempre están disponibles de inmediato.
A partir de ese momento, Sodoma vive como advertencia activa. No como amenaza supersticiosa, sino como referencia ética. Los profetas la utilizan para confrontar sociedades que repiten patrones similares: abundancia sin gratitud, poder sin responsabilidad, religión sin justicia, estabilidad sin compasión. La mención recurrente de Sodoma no busca provocar terror, sino romper autoengaños. Recordar que el colapso no comienza con fuego, sino con silencio. Con la decisión de no escuchar más. Con la comodidad que anestesia la conciencia. Cuando la enseñanza alcanza su expresión final, la advertencia ya no se dirige a ciudades, sino a individuos. La pregunta ya no es colectiva, es personal. No se trata de pertenecer a un lugar, sino de responder a una verdad. La responsabilidad se mide por la luz recibida y por la respuesta dada. Así, Sodoma deja de ser un punto en el mapa y se convierte en una condición del corazón humano. Donde la verdad es conocida pero rechazada. Donde la corrección es posible pero despreciada. Donde la advertencia es clara pero ignorada. El proceso no se acelera con violencia, sino con indiferencia. No avanza con escándalo, sino con normalización. Y cuando finalmente llega a su fin, muchos se sorprenden, no porque no hubiera señales, sino porque dejaron de prestar atención. La historia continúa viva no porque el fuego pueda repetirse, sino porque el proceso siempre puede comenzar de nuevo. Y ese comienzo no ocurre con grandes decisiones, sino con pequeñas concesiones. Con silencios prolongados. Con la decisión cotidiana de no incomodarse. Mientras la conciencia aún susurra, el final no está sellado. Mientras la advertencia aún incomoda, la puerta no está cerrada. Pero cuando incluso la incomodidad desaparece, cuando todo parece aceptable, cuando nada provoca resistencia interior, entonces el desenlace ya no depende del tiempo, sino de la inevitabilidad. Y ese es el punto en el que la historia deja de ser ajena y se vuelve espejo. No para acusar, sino para invitar a detenerse. A escuchar. A decidir antes de que la decisión ya no sea posible. La historia de Sodoma no permanece viva porque el fuego haya sido impresionante, sino porque el proceso que la condujo a ese fuego sigue siendo inquietantemente familiar. No fue una tragedia repentina ni un castigo arbitrario. Fue el resultado de una acumulación lenta, silenciosa y constante de decisiones que, una por una, parecían pequeñas, razonables y justificables. Sodoma no cayó cuando eligió el mal, sino cuando dejó de reconocerlo como tal. Cuando la conciencia dejó de incomodar. Cuando la corrección empezó a parecer ofensiva. Cuando la verdad fue considerada peligrosa y la comodidad fue elevada a valor supremo. En ese momento, aunque las murallas seguían en pie y la ciudad prosperaba, el colapso ya había comenzado. La advertencia más seria de esta historia no es sobre destrucción, sino sobre indiferencia. Porque el mal más peligroso no siempre se presenta como violencia abierta, sino como normalidad aceptada. Como costumbre. Como acuerdo tácito de no mirar demasiado profundo para no tener que cambiar nada. Sodoma nos recuerda que una sociedad puede funcionar perfectamente mientras se desintegra por dentro. Que puede haber orden sin justicia, abundancia sin compasión, estabilidad sin verdad. Y que nada de eso es sostenible a largo plazo. Pero esta historia no fue preservada para señalar culpables externos. No fue escrita para que el oyente se sienta superior o distante. Fue preservada porque el verdadero campo de batalla no es una ciudad antigua, sino el corazón humano. Porque Sodoma no es solo un lugar, es una condición que puede aparecer allí donde la verdad es conocida pero rechazada, donde la advertencia es clara pero ignorada, donde la conciencia es silenciada para no incomodar al deseo. La pregunta que deja no es histórica. No es arqueológica. No es teológica en el sentido abstracto. Es profundamente personal. No pregunta qué hizo Sodoma. Pregunta qué hacemos cuando la verdad nos confronta. Pregunta qué elegimos cuando la corrección nos incomoda. Pregunta qué sacrificamos para conservar la comodidad. Porque antes del juicio siempre hay advertencia. Antes del colapso siempre hay tiempo. Antes del fuego siempre hay una voz que llama, aunque sea en silencio. La tragedia no es que Sodoma fuera destruida, sino que no escuchó mientras aún podía hacerlo. Y la esperanza de esta historia es precisamente esa: mientras alguien escucha, mientras alguien se detiene, mientras alguien se examina, el final aún no está escrito.
Sodoma no es un recuerdo para infundir miedo, sino una advertencia para despertar conciencia. No para condenar, sino para invitar a elegir. No para mirar ruinas antiguas, sino para observar el rumbo propio. Porque el juicio nunca comienza cuando el fuego cae. Comienza cuando el ser humano decide que ya no necesita escuchar. Y mientras esa decisión aún no se ha tomado, la puerta sigue abierta. No olvides suscribirte a Contexto Bíblico, subimos videos toda la semana. Si te gustó el video dale like y activa la campanita.